Buen día, mi nombre es Adolfo Joaquín Cejaleja y a continuación intentaré explicar brevemente las propiedades biológicas y estructurales, así como los componentes celulares de las células. Antes de continuar, cabe señalar que nosotros como seres humanos nos consideramos como organismos multicelulares, lo que significa que estamos conformados por muchas células de diferentes tamaños y formas, además de diferentes funciones. Aunque muchas comparten alguna función o tienen el mismo tamaño y forma parecida, cada célula especializada cumple con su rol. Las células es el componente básico de todos los seres vivos. Existen dos tipos de célula, las células eucariotas y las procariotas. Las células procariotas son células más pequeñas, más primitivas que carecen de un núcleo celular. El ADN está compuesto por una única molécula circular sin proteína histona asociada. Se encuentra en contacto directo con el resto del protoplasma. Carece de organelas tales como mitocondrias y aparato de Golgi. Pero en este video nos vamos a enfocar más en las células eucariotas. Van a ser las anfitrionas de este video. Los mamíferos están formados por gran cantidad de distintos tipos celulares, como ya habíamos mencionado antes, cada uno de ellos con funciones específicas a lo que llamaremos una célula especializada. La especialización funcional causa las correspondientes diferencias de aspecto que permiten identificar los distintos tipos celulares. Una de las características que podríamos observar en los diferentes tipos de célula es por la forma que tienen. Un ejemplo muy claro podrían ser las células nerviosas, que poseen largas prolongaciones con las cuales logran hacer contacto con células muy alejadas a las que afectan a pesar de la distancia. Otro ejemplo son las células musculares muy alargadas que cuando se contraen permiten un notable acortamiento longitudinal. Sin embargo, la forma de las células no está condicionada solo por su función. En un medio líquido, muchas células adoptan forma redonda o esférica. Sin embargo, cuando se encuentran en masas compactas, por ejemplo en los epitelios o el tejido adiposo, su forma es afectada por la presión ejercida por las células circundantes. En consecuencia, adoptan formas poliédricas, es decir, con muchas formas. Un ejemplo claro de ello son los leucocitos. La célula incluye el núcleo compuesto por el nucleoplasma y el citosol. Toda célula está rodeada por una membrana muy delgada de protoplasma especializado llamada membrana celular, que determina los límites de la célula. Del mismo modo, el nucleoplasma se mantiene separado del citoplasma por medio de una membrana protoplasma especializada llamada membrana nuclear o nucleolema. El núcleo y el citosol contienen varias estructuras identificables con el microscopio óptico, denominadas organelas. Y hablando más de estas organelas, empecemos con la membrana celular. La membrana está constituido por una doble capa de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos asociados. Estas moléculas forman mosaicos molecular conocido como un mosaico fluido de membrana. La membrana se encuentra presente en todas las células ya que se encarga de delimitarla y controla la entrada y salida de sustancias. El citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula principalmente constituido por agua y gran cantidad de biomoléculas disueltas necesarias para un buen funcionamiento celular. Además, en el citoplasma ocurren varias reacciones químicas del metabolismo como la síntesis de proteína y la glucólisis, como la primera etapa de la respiración celular. Núcleo. Componente celular generalmente esférico ubicado en el centro de la célula delimitado por dos membranas nucleares, una interna y una externa. Estas membranas se interrumpen en varias zonas formando poros nucleares. En el núcleo se localiza el ADN y es el encargado de regular todas las funciones de la célula. El nucleolo es el componente celular ubicado dentro del núcleo y constituido de ARN y proteínas. En este se fabrican los ribosomas y este presente y solo está presente en las células eucariotas. Retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. De manera general, el retículo endoplásmico se forma a partir de la membrana externa de la envoltura nuclear, lo cual se extiende formando pliegues que dan apariencia de laberinto. Se distingue dos tipos de retículo endoplásmico: el rugoso, que generalmente se encuentra cerca del núcleo,
que se encarga de transportar en sus canales a las proteínas que son fabricadas por los ribosomas, los cuales son estos puntitos de aquí, que los ribosomas que están adheridos a su superficie dentro de sus canales, las proteínas se van complementando en su estructura química y continúan su camino hacia el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso se localiza más alejado del núcleo y no tiene ribosomas en su superficie. En él, las proteínas antes mencionadas siguen su camino por los canales hasta que son empaquetadas en vesículas que posteriormente son enviadas al aparato de Golgi. Otra función que tiene el retículo endoplásmico liso es que ahí se lleva a cabo la síntesis de los lípidos. Ribosomas. Los ribosomas están formados por dos subunidades de proteínas y una cadena de ARN ribosomal que se ubica entre ambas. Pueden estar libres en el citoplasma o pegados en la superficie del retículo endoplásmico rugoso o la envoltura nuclear. Son los encargados de la fabricación de proteínas gracias a la intervención del ARN ribosomal, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. El aparato de Golgi, formado por varios sacos membranosos aplanados y apilados, y siempre está rodeado de muchas vesículas, se encarga de recibir, clasificar, empaquetar y distribuir sustancias químicas por medio de vesículas. Constantemente está recibiendo vesículas con sustancias químicas provenientes de diferentes partes de la célula, las cuales pueden complementarse en su interior y después las organiza y las empaqueta en nuevas vesículas que se distribuirán en nuevas partes de la célula. Las vesículas son estructuras esféricas rodeadas de membrana que pueden tener diferentes sustancias químicas en su interior. Sirven para distribuir sustancias químicas por todo el interior de la célula. Intervienen en el proceso de endocitosis y exocitosis. Lisosomas. Los lisosomas son un tipo particular de vesículas ya que contienen en su interior enzimas digestivas que se forman en el aparato de Golgi y degradan sustancias químicas gracias a dicha enzima. Vacuola. Componentes celulares rodeados de membrana y sirven como almacén de agua y otras sustancias químicas. Citoesqueleto. Constituido por una red de microfilamentos y microtúbulos que se encuentran por todo el citoplasma de la célula, da soporte y forma a la célula, sirve como sostén para los componentes celulares. Centriolos. Los centriolos formados de microtúbulos del citoesqueleto y siempre se localizan cerca del núcleo, sirven para sostener los microtúbulos del uso acromático durante la división celular. Y aquí, como pueden observar, aquí se encuentra la división celular, donde los centriolos se van a ambos polos de la célula para realizar dicha función. Mitocondrias, constituidas por dos membranas, una externa que es lisa y una interna que está plegada formando ondulaciones llamadas crestas. Entre ambas membranas se encuentra el espacio intermembranal. Las mitocondrias tienen sus propios ribosomas y su ADN mitocondrial, localizados en la parte interna llamada matriz. Está encargada del proceso de la respiración celular en la que se obtiene ATP, entre otras sustancias. Y pues bueno, aquí podemos observar los diferentes tipos de células especializadas. Cada una de ellas cumple una función importante para el cuerpo humano. Y bueno, para mencionar algunas de las características fisiológicas, podría mencionar lo que es la absorción de las células, las cuales tienen la capacidad de captar sustancias del medio circundante, la secreción. Ciertas células están capacitadas para transformar las moléculas absorbidas en un producto específico que luego es eliminado bajo la forma de secreción. Excreción. Las células pueden descartar los productos de desecho formado por sus procesos metabólicos. Respiración celular. Las células producen energía mediante la utilización de oxígeno absorbido en la oxidación de nutrientes. Esta degradación de los alimentos que consume oxígeno se denomina respiración celular. Irritabilidad. Es la capacidad de una célula de reaccionar ante un estímulo, por ejemplo, la luz o una acción mecánica o química. Contractilidad. Es la capacidad que tienen algunas células de acortarse en una dirección determinada como reacción ante un estímulo. La contractilidad es una característica especial de las células musculares
Y por último, y para mí una de las características fisiológicas más importantes de la célula, es la división celular o reproducción de las células, las cuales poseen una capacidad de renovarse por crecimiento y división. El crecimiento celular está limitado por la síntesis de una mayor cantidad de sustancia celular, mientras que mediante la división celular se generan células nuevas por partición de las ya existentes. Y como aquí pueden ver, esto es lo que conocemos como reproducción celular o mitosis o meiosis en su caso. Muchas gracias, esto ha sido todo el video, espero que les haya servido y sobre todo que hayan aprendido.